Beata es Virgo María, quentam non portasti, Creatorem mundi, januisti qui te fecit, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. Eructavi cor meum verbum bonum, dico ego per mia Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, januisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos qua vitas in celis, ecce sicut oculo servore in manibus Dominorum suorum, sicut oculo ancilla in manibus Domine sue, ita oculo nostri ad Dominum Deo nostrum done miseratum nostrum. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repletis sumo defectione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium abundantium et spesius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Michaele Arcangeli, defendenos sempre Dio contra nequitia et insia diabolis sto presidium, imperare Deus supplicamur tuque principis celesti, Satanás que espíritu marinos que aparecen en el mar pervagante del mundo, divina virtud in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la serie de la catequesis. Hoy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Vamos a echarle una repasadita al cántico de la Santísima Virgen María. Bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste aquel que te hizo, y para siempre permaneces virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón una palabra, dedico yo mis obras al Rey. Y se ha repetido, bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste aquel que te hizo, y para siempre permaneces virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. El Salmo 122, el quejido que sale del alma atormentada al ver nuestra madre, la iglesia, destruida por los enemigos que están dentro en la jerarquía. Dice: yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de señores, como los ojos de la esclava lo están en las manos de señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio de los ricos, de la irrisión de los soberbios.
por ahí están, perdón, con el cuento de que van a cambiar hasta la celebración de la Pascua. O sea, qué desolación, qué tristeza, Dios mío, ver nuestra madre la iglesia convertida en una piara de puercos. Vamos entonces acuérdense que el tratado de toda la doctrina de la iglesia se divide en dos partes, digámoslo así, las tres teologías de la iglesia. La teología dogmática, el dogma, que trata de la unidad de Dios, de la Trinidad, de la encarnación, y la moral, que trata de las costumbres que están permitidas y las costumbres que no se están permitidas a los seguidores del Rey y Señor nuestro Jesucristo. Y la última parte, que trata del culto, que es todo lo que tiene que ver con la liturgia, las ceremonias, el sacrificio de la misa, el sacerdocio, todo lo que tiene que ver con el altar. Y esa es la parte que vamos a empezar, tercera parte, que es la última parte del estudio de la religión. Eso es lo que se estudia en la religión, el dogma de nuestra religión, la moral y el culto. Así que ya vamos para la última parte, y yo voy a hacer un poco extensivo, y porque pues como la semana pasada no se hizo video de esta de catequesis, pues entonces pues toca trabajar. Acuérdense que estamos siguiendo el curso superior de religión del reverendo padre Faría. Dice el culto, lección primera, generalidades. Culto es la parte de la religión que nos enseña los medios necesarios para alcanzar la gracia, y por su medio nuestro fin último, a saber, los sacramentos, la oración y la sagrada liturgia. Debemos entender que si no hay culto en la religión, pues no hay comunidad, porque sí, se pueden creer las mismas cosas, pero el culto es lo que es la expresión de oración, de comunidad, de iglesia. División de este libro: estudiaremos primero la gracia y la perfección cristiana, y luego los sacramentos, la oración y la liturgia. Tratado primero la gracia, cuadro sinóptico, la gracia en general, definición, división, la gracia santificante, nociones, efectos, la justificación, la vida sobrenatural, el mérito. La gracia actual, nociones, su necesidad, su eficacia, en el orden natural, en el orden sobrenatural. El mérito, su definición y división, fundamentos y medida, abierto el objeto, del mérito. Y por último, la predestinación. Capítulo primero, la gracia en general. La gracia es un don sobrenatural y gratuito que Dios da por los méritos de Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Se dice don sobrenatural porque está sobre nuestra naturaleza. Gratuito porque, siendo superior a nuestra naturaleza, no tenemos derecho a exigirlo, sino que Dios nos lo da por su puro favor, nos lo da por puro favor, que nos da por méritos de Cristo, porque fue Él quien con su muerte le devolvió al hombre la vida sobrenatural. Acuérdense que si no hubiera muerto Cristo, pues no tendríamos derecho absolutamente a nada, porque tendríamos el pago, tendríamos la deuda de toda la miseria de los pecados. Acuérdense cuántas clases de pecado hay: original, venial y mortal. Para alcanzar la vida eterna, porque el fin de la gracia es la consecución de la felicidad sobrenatural a que Dios nos destinó. División: la gracia se divide en habitual o actual. La gracia habitual es un don permanente, y la actual un don transitorio. La gracia que permanece se llama habitual porque es un hábito, esto es, algo que permanece de modo estable en el alma. La gracia que pasa se llama actual porque es un acto que pasa después de algún tiempo. Por ejemplo, un buen ejemplo: la gracia habitual se llama también santificante o justificante porque nos traslada del pecado al estado de justicia y santidad. Por eso se llama también estado de gracia. La actual se llama también auxiliante porque es un auxilio que Dios nos da para conservar y aumentar la gracia santificante. Semejanzas: la gracia habitual y la actual son dones sobrenaturales y gratuitos, merecidos no por nosotros, sino por el mismo Cristo nuestro Señor,
que se nos dan para nuestra salvación. Diferencia: la habitual es permanente, la actual transitoria. La habitual es siempre un don interno, la actual puede ser un don externo como una predicación o interno como una inspiración de Dios. La gracia santificante, nociones. La gracia habitual o santificante es una cualidad interna y permanente que al participarnos la vida divina nos hace justos hijos de Dios y herederos del cielo, o sea, de la visión beatífica. Se dice cualidad, esto es algo que modifica nuestra alma perfeccionándola. B, interna, porque no puede reconocerse exteriormente. C, permanente, porque perdura mientras el pecado moral no la destruya. Pecado mortal, perdón. D, que al participarnos de la vida divina, porque la esencia misma de la gracia consiste en comunicarnos algo de la vida de Dios. C, nos hace justos, pues mediante ella pasamos del estado de pecado al estado de justicia, o sea, de la gracia. Hijos de Dios y herederos del cielo, nos hace hijos de Dios no por naturaleza, sino por adopción, y nos da derecho a una herencia. La semejanza con la naturaleza divina nos trae como consecuencia directa la actitud para ver a Dios en su misma esencia, aptitud remota en esta vida y próxima en la otra. ¿Cómo se llama la visión de Dios tal cual es? Como dice San Pablo, visión beatífica, así se dice en la teología. Nada puede haber más digno de aprecio que la gracia, pues nos hace hijos de Dios, objetos de su amor y herederos de su gloria. Tal amor nos ha testimoniado el Padre, que ha querido que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos en realidad. Primera de Juan 3:1. Si somos sus hijos, también sus herederos. Romanos 8:17. La gracia santificante aumenta mediante los sacramentos, la oración y toda obra buena hecha en estado de gracia. Disminuye indirectamente en cuanto el pecado venial merma el fervor de la caridad. Se pierde con el pecado mortal. Se recobra con la confesión o el acto de perfecta contrición con deseo de confesarse pronto. Sus efectos. Tres son los efectos principales de la gracia santificante. Borra el pecado y la pena eterna, lo que se llama justificación, la pena eterna en el infierno. Nos hace hijos de Dios, elevándonos al orden sobrenatural. Comunica a nuestras obras méritos sobrenaturales. La justificación. El primer efecto de la gracia es la justificación, o sea, el paso del estado de pecado al estado de justicia. Dios prepara la justificación del pecador con gracias prevenientes que ilumina su mente y mueve su voluntad a convertirse. La justificación es incierta. Nadie sin especial revelación de Dios puede tener certeza absoluta de su justificación, o sea, de su salvación. Y por eso dice la Escritura que nadie sabe si es digno del amor o del odio. Eclesiástico 9:1. Sin embargo, hay señales mediante las cuales podemos tener confianza o certeza moral de que estamos en gracia. Las principales señales de que estamos en gracia son el amor a Dios y gusto por las cosas santísimas de Él, la práctica de sus mandamientos y de las obras de misericordia, el oír con atención y fruto la palabra divina, el testimonio de nuestra conciencia. O sea, una persona que siente deseo de escuchar hablar de Dios, siente deseo de asistir a la Santa Misa y se esfuerza por asistir a la misa, pues es prueba de que está en proceso o al menos, está justificado o al menos en proceso de justificación. De ahí los santos que recorrían hasta 3 kilómetros para llegar a la Santa Misa, 4 kilómetros a pie. ¿Por qué? Porque esa era ansia de compenetrarse con el sacrificio redentor del Rey en el altar. Estas señales se desprenden de la palabra infalible de Dios,
Así nos dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón, Mateo 6:21. Luego, si amamos las cosas de Dios, es señal de que Dios mora en nosotros. El que me ama guardará mis mandamientos, Juan 14:23. La caridad es la plenitud de la ley, Romanos 13:10. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, Juan 8:47. Si nuestro corazón no nos reprende, podemos tener confianza. Primera de Juan 3:21. O sea, si no tenemos remordimiento de haber ido contra los mandamientos de la ley de Dios, pues podemos tener confianza de que el Señor pues nos tratará con benevolencia en el juicio. La vida sobrenatural. El segundo efecto de la gracia santificante es la vida sobrenatural, que es la vida de Dios comunicada a nuestra alma. Para tener un concepto claro de ella conviene distinguir tres cosas: el fin sobrenatural, la vida sobrenatural y los medios sobrenaturales. Nuestro fin sobrenatural es la visión de Dios, la visión beatífica en la gloria. Guárdese, la gloria es la visión beatífica, la contemplación de la sustancia de Dios tal cual es. Contemplarlo, acuérdense, no es fusionarnos. No es que nos vamos allá a fusionar con la sustancia de Dios, porque eso no está dentro de la teología católica. Se llama panteísmo. Habiendo elevado Dios al hombre a un fin sobrenatural, era necesario que elevara toda su naturaleza humana a la altura de ese fin, lo que hizo por medio de la gracia. La gracia, en efecto, es una vida nueva, la vida de Dios en nosotros. Nos dio medios sobrenaturales adecuados que estudiaremos luego. Nota, la vida de la gracia llega a ser la vida y acción de Dios en nuestras almas. Además, el mismo Dios viene a habitar en nosotros. Distingue los autores entre la gracia creada, que es un don de Dios, y la increada, que es el mismo Dios, que viene a habitar en nuestra alma. San Agustín llamado el doctor de la gracia, por haber profundizado mucho en esta materia, define la gracia diciendo que es el mismo Dios presente en nosotros a fin de ser para nuestra alma lo que esta es para nuestro cuerpo, un principio de vida y de acción. La naturaleza divina no se nos participa esencialmente, porque la esencia de Dios es incomunicable, que les decía ahorita, sino accidentalmente, en el sentido de que Dios imprime en nuestra alma una cualidad mediante la cual ella llega a ser, no Dios, pero sí deforme. Esto es muy parecido a Dios. Así el hierro, cuando se introduce en un horno encendido, no llega a ser fuego, pero sí muy parecido a él. O sea, eso no ponernos tanto. Nosotros vamos a gozar de la visión beatífica, de la contemplación de Dios en la gloria. ¿Cómo podemos descifrarlo? Eso no se puede descifrar porque acuerde lo que dice el profeta, y lo repite otra vez el apóstol: ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y qué delicia para el alma dejar que Dios quiera revelarle lo que Él quiera, la voluntad de Él, no ir en ese apecollamiento de deseos, de querer poseer. O sea, no, es dejar que el Señor lo que quiera darme, majestad, lo que quiera mostrarme, todo lo tuyo es maravilloso para mí, pues entonces lo que tú quieras mostrarme, yo me conformo con eso. No sé si entendamos esto. La naturaleza divina no se nos participa esencialmente porque la esencia de Dios es incomunicable, sino accidentalmente, en el sentido de que Dios imprime en nuestra alma una cualidad mediante la cual ella llega a ser, no Dios, así, qué pena lo repetí, pero deforme, bueno, qué pena repetir esto, pero medios sobrenaturales. Para alcanzar la vida sobrenatural, Dios nos ha dado dos clases de medios: las virtudes infusas, que hacen el oficio de facultades sobrenaturales, del alma, los sacramentos, la oración y los actos litúrgicos, que son los conductos de la gracia.
Las virtudes infusas de fe, esperanza y caridad son como perdón, qué pena, las facultades sobrenaturales del alma, porque como en el orden natural no podemos obrar sino por medio de las facultades, como en el orden natural no podemos obrar sino por medio de las facultades, o sea, los sentidos, la razón y otros, así en el sobrenatural, que tiene que ver con Dios, no podemos obrar sino por las virtudes infusas. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y la caridad. Los sacramentos, la oración, etcétera, se llaman los conductos de la gracia, porque son medios de que Dios se vale para dárnosla. Y el tercer efecto de la gracia, o sea, el mérito, hablaremos después. La gracia actual, nociones. Gracia actual es un auxilio momentáneo con que Dios ilumina la mente y la mueve a la voluntad para evitar el mal y obrar el bien. Según el modo como Dios la envía, la gracia actual se divide en interior y exterior. Gracia interior es el mismo acto por el cual Dios ilumina nuestro entendimiento y mueve la voluntad. Gracia exterior es una cosa sensible de que Dios no se vale como de ocasión para orar en nuestras almas. Por ejemplo, un sermón. Hay ejemplos de gracia, por ejemplo, qué pena de redundancia, pero hay gente que se ha convertido cuando tocaban las campanas. Esos eran instrumentos que exteriormente llamaban a la oración. Y yo leí alguna vez un libro de que había unos señores por allá entregados a la farra y a la sinvergüencería, perdón, y a la 1 de la mañana creo que fue que escucharon el toque, la campana para los maitines. Entonces le preguntó a un vecino, a un amigo de los que hay, ¿y eso por qué tocan esas campanas? No, es que los monjes van a rezar a esa hora, entonces tienen una oración y para eso tocan para rezar. Y el señor se fue en la mente pensando, y esos señores rezando a la 1 de la mañana y que están allá encerrados y supuestamente están haciendo penitencia, y nosotros que estamos entregados a la vagabundería y a la farra, que rezan ni que nada. Entonces eso fue un movimiento para ese señor. Después terminó tomando el hábito religioso y se convirtió pues a servirle a Dios. ¿Por qué? Por un toque de campana. Esos son actos de la gracia exterior de la que se recibe el Espíritu Santo. Utiliza los sentidos para llevarnos un mensaje a la conversión o al crecimiento espiritual. Según el modo de orar, se divide en proveniente, estos medios exteriores no son gracias propiamente tales, puesto que por sí mismos son ineficaces para mover nuestra alma, sin la gracia interior, pero en el orden de la divina providencia siempre las acompaña la gracia interior. La gracia interior se divide en gracia de ilustración y gracia de emoción, según que ilustre nuestro entendimiento o mueva nuestra voluntad. Hay cosas, dice San Agustín, que conocemos únicamente para conocerlas. Hay cosas que conocemos únicamente para conocerlas y otras que sabemos para llevarlas a la práctica. Según el modo de orar, se divide en proveniente y cooperante, la gracia. Proveniente es un movimiento que Dios obra en nosotros sin nosotros. Cooperante es el auxilio de Dios que nos mueve a corresponder a la gracia proveniente. Existe la gracia preveniente sin la cooperante, porque muchas veces Dios nos mueve el bien sin que le correspondamos. No puede existir la gracia cooperante sin la proveniente, porque si podemos cooperar a un movimiento divino, si Dios no lo exista. Porque no podemos cooperar a un movimiento divino si Dios no lo excita en nosotros. Necesidad de la gracia, errores. La doctrina católica sobre la necesidad de la gracia guarda un término medio entre dos doctrinas exageradas. De un lado, los pelagianos, que exageran nuestro poder natural. De otro lado, los protestantes y jansenistas, que exageran nuestra debilidad natural. Al grupo de los que disminuyen la necesidad de la gracia pertenecen Pelagio, monje del siglo IV, que negaba el pecado original y aseguraba que el hombre puede, sin el socorro de la gracia, obrar el bien
vencer todas las tentaciones y merecer la gloria eterna. Fue combatido de modo especial por San Agustín y condenado por varios concilios, en especial por el de Éfeso en el año 431. Los semipelagianos, que admiten el pecado original y la necesidad de la gracia, pero aceptan que el hombre puede merecer la fe y la primera gracia. Los racionalistas, que niegan el fin sobrenatural del hombre y el pecado original, y en consecuencia niegan la necesidad de la gracia y admiten que el hombre es capaz de alcanzar por sus propias fuerzas su destino. Al grupo de los que exageran la influencia de la gracia pertenecen los protestantes, en especial Lutero y Calvino, que pretenden que la naturaleza ha sido de tal manera corrompida por el pecado original que ha perdido la libertad y es incapaz de todo bien aún en el orden natural. En consecuencia, o la concupiscencia arrastran al mal, o la gracia arrastran al bien de una manera fatal e irresistible. Bayo admitía que la gracia era debida al hombre. En consecuencia, al privarlo de ella, el pecado original lo había herido esencialmente en su naturaleza, haciéndolo incapaz de toda obra buena, aún en el sentido natural, de modo que todas las obras hechas por un pagano son un verdadero pecado. Condenado por Gregorio XIII, retractó sus errores. Jansenio se dejó imbuir por las doctrinas de los protestantes y de Bayo. Estos errores fueron condenados por varios papas y concilios, y en especial los errores protestantes por el Concilio de Trento. Doctrina católica sobre la necesidad de la gracia. La gracia es indispensable para obrar meritoriamente y podernos salvar. Ni para ello nos basta la gracia santificante, sino que necesitamos de los auxilios de la gracia actual. La razón es que si por la gracia habitual o santificante Dios vive en nuestra alma y nos hace vivir vida divina, solo por la gracia actual obra en el alma y nos hace obrar sobrenaturalmente. Sobre la necesidad de la gracia para hacer obras buenas, una distinción se impone. En el orden sobrenatural no puede el hombre absolutamente nada sin el auxilio de la gracia actual. En el orden natural, unas cosas le son posibles y otras imposibles. En el orden sobrenatural no podemos hacer nada meritorio sin la ayuda de la gracia, ni antes ni después de la justificación. Antes de la justificación, el pecador no puede, sin la ayuda de Dios, de la gracia, efectuar aquellos actos de fe, esperanza y caridad y dolor de los pecados necesarios para obtener el perdón. Si alguno dijere que el hombre puede ser justificado por sus propias obras, sin la gracia divina merecida por Jesucristo, sea anatema. Concilio de Trento. Después de la justificación tampoco podemos nada sin el auxilio de la gracia, ni hacer actos meritorios para la salud, ni perseverar en la gracia, ni evitar los pecados veniales. No podemos hacer actos meritorios. Cristo nos dice, sin mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Y San Pablo, no somos capaces por nosotros mismos ni de un pensamiento bueno, sino que nuestra capacidad viene de Dios, 2 Corintios 3:5. Y esto lo decía San Pablo, que sin género de duda está adornado de la gracia santificante, por donde se ve que habla de la gracia actual. San Agustín lo confirma con estas palabras: cada vez que obramos el bien, Dios obra en nosotros y con nosotros. Tampoco podemos perseverar largo tiempo por ser muchas nuestras debilidades. Cristo nos dice, vigilad y orad para que no entréis en la tentación. Mateo 26:41. Y San Pablo atribuye a Dios la perseverancia. Dios que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Dice a su vez el Concilio de Trento, si alguno afirma que el hombre justificado puede sin especial auxilio de Dios perseverar en la justicia divina, o que con dicho auxilio no puede perseverar, sea anatema. Y el Papa San Celestino dejó escrito, nadie, ni aún después del bautismo, es apto
para vencer las tentaciones del demonio y las concupiscencias de la carne, sino por un cotidiano auxilio de Dios, no recibe la perseverancia en su buena vida. Esta doctrina nos evidencia nuestra miseria y la necesidad imprescindible que tenemos de la oración y de la gracia si queremos perseverar en el bien. Por último, no podemos sin el auxilio de la gracia evitar todos los pecados, aún los veniales. Todos tropezamos en muchas cosas, nos enseña el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 2. En el orden natural, el hombre, sin el auxilio de la gracia, puede conocer algunas verdades religiosas y morales y cumplir los preceptos de la ley natural y vencer las tentaciones que no impliquen grandes esfuerzos. Pero no puede ni conocer todas las verdades, ni observar todos los preceptos de la ley natural, ni vencer todas las tentaciones. La razón de esta impotencia en el orden natural es que el hombre, por el pecado original, no solamente quedó privado de los bienes sobrenaturales, sino también herido y debilitado en los bienes naturales. Su entendimiento quedó oscurecido y su voluntad debilitada, y su naturaleza toda inclinada al mal. Y aquí que sin una ayuda especial de Dios no puede ni conocer todas las virtudes, verdades de la religión natural, ni cumple todos los preceptos, ni vencer todas las tentaciones. Eficacia de la gracia. La gracia es todopoderosa. Si por nosotros mismos nada podemos, con la ayuda divina todo nos es posible. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, afirma San Pablo en Filipenses 4:13. En consecuencia, con la gracia, el justo puede vencer todas las tentaciones y obstáculos para el bien, practicar las virtudes y alcanzar la perseverancia final. El pecador, aún el más empedernido, puede arrepentirse, dejar las ocasiones de pecar y convertirse a Dios. Perdón. Gracia santificante y gracia eficaz. Gracia santificante es la que es apta para producir en nuestra alma efectos sobrenaturales. La gracia suficiente es eficaz si de hecho los produce mediante nuestra cooperación. Es eficaz o meramente suficiente si no los produce por falta de cooperación. No los produce por falta de cooperación, perdón. Toda la gracia es eficaz en sí misma, pero en sus efectos solo es eficaz cuando hay cooperación de nuestra parte. Esta consiste en aceptar libremente la acción divina y secundarla con nuestro esfuerzo. Es verdad de fe, definida por el Concilio de Trento, que ni el pecado original ni la gracia destruyen el libre albedrío. Esta verdad está consignada en la Escritura y así leemos en el Eclesiástico: gloria eterna tendrá quien pudo quebrantar la ley y no la quebrantó, hacer el mal y no lo hizo. Eclesiásticos 31:10, donde se ve claramente que ni el pecado original ni la gracia destruyen la libertad. Es de fe contra los protestantes y jansenistas que Dios da a los justos gracia suficiente para resistir a las tentaciones y cumplir los mandamientos, declara el Concilio de Trento. Si alguno dijere que los preceptos de Dios son imposibles de observar, aún por el hombre justificado y constituido bajo el imperio de la gracia, sea anatema. Esta doctrina consiste en la Escritura: fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. 1 Corintios 10:13. Igualmente Dios brinda a los pecadores gracias suficientes para que puedan convertirse. Así declara el Concilio Cuarto de Letrán: si después del bautismo cae alguno en pecado, siempre puede ser reparado por medio de una verdadera penitencia. Y Cristo declaró expresamente: no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Lucas 5:32. Lo que sí es importante advertir es que Dios no siempre da la gracia directa
para orar, sino que muchas veces solo concede la gracia de oración, como entramos a verlo. Gracia de acción y gracia de oración. Ya vamos a terminar. La gracia suficiente se subdivide en gracia de acción y gracia de oración. Gracia de acción es la que da directamente fuerzas para observar, para obrar. Gracia de oración es la que nos da directamente esa fuerza para, si nos dispone a pedirla y alcanzarla. Gracia de oración es la que no nos da directamente esta fuerza, pero sí nos dispone a pedirla y alcanzarla. No siempre nos da Dios gracia de acción, sino que muchas veces nos da la gracia de la oración, de suerte que si no oramos, carecemos en absoluto de fuerzas para orar el bien y evitar el mal. Pero nunca niega ni aún al pecador la gracia de oración, mediante la cual podemos conseguir la gracia que necesitamos. El Concilio de Trento nos repite la consoladora frase de San Agustín: Dios no pide lo imposible, sino que nos manda a hacer lo que podamos y pedir lo que no podamos, y Él nos dará fuerzas para poderlo hacer. La oración es, pues, en la vida espiritual de capitalísima importancia, pues sin ella no podemos en muchos casos ni salir del pecado, ni vencer las tentaciones, ni conservar la gracia. Su distribución corresponde a ella. Dios distribuye sus gracias al justo y al pecador. Al pecador le da gracias suficientes para que pueda arrepentirse, y al justo para vencer las tentaciones y cumplir los mandamientos. Dios distribuye sus gracias de modo desigual para que haya en el mundo sobrenatural la misma variedad que se observa en el natural. Y nadie puede quejarse de injusticia, pues por una parte son dones gratuitos que Dios puede distribuir a su gusto, y por otro Cristo nos enseña que se pedirá mucho a quien mucho se le dio. Lucas 12:48. Debemos, si queremos salvarnos, corresponder a la gracia. Os exhorto, dice San Pablo, a no recibir en vano la gracia de Dios, 2 Corintios 6:1. Y David, hoy mismo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 94:8. El mérito, naturaleza y división. Mérito en general es el derecho o recompensa por una obra buena, y obra meritoria es la obra buena digna de recompensa. Mérito en el sentido estricto es toda obra buena que hecha sobrenaturalmente da también derecho a recompensa sobrenatural. Dícese obra buena porque si es mala no merece recompensa. Hecha sobrenaturalmente, y esto es en el doble sentido, pues en su principio debe proceder de un impulso a la gracia, y en su fin debe ser hecha para agradar a Dios, digna de recompensa lo natural, o sea, la gloria. El mérito se divide en mérito de justicia y de conveniencia. Mérito de justicia es el que, fundado en una promesa de Dios, da derecho a recompensa sobrenatural. Mérito de conveniencia es el que nos da derecho a ella, aunque sí dispone a Dios a concederla. Mérito de conveniencia es el que nos da derecho a ella, aunque si dispone a Dios a concederla. El obrero merece de justicia su salario. El mendigo merece de conveniencia la limosna. De la misma manera, el justo merece de justicia el cielo, y el pecador merece de conveniencia el perdón si lo pide arrepentido. La generalidad de los autores llaman mérito de condigno al mérito de justicia y mérito de congruo al de conveniencia. Condigno significa merecido, de justicia, congruo de conveniencia o congruencia. Condiciones que requiere. El mérito de conveniencia requiere 3 condiciones: que el hombre sea viador, porque con la vida termina tiempo de merecer, o sea que esté vivo; que el acto sea libre, pues el mérito supone libertad; que la obra sea buena,
y sobrenatural en el sentido ya explicado. El mérito de justicia requiere además otras dos condiciones. El estado de gracia, porque quien está en pecado mortal no puede merecer ni la gracia ni la vida eterna. Una promesa formal de Dios, porque las criaturas no pueden tener derecho para con Dios si Él por bondad no se lo concede. Así como no podemos dar nada a Dios, así nada podemos exigir de Él. Para tener derecho de exigir algo a Dios es necesario que Él voluntariamente se constituya nuestro deudor, o mejor dicho, se constituya deudor de sí mismo, o obligándose a premiar tal o cual obra. De todas maneras, cuando nosotros hemos trabajado con la oración, el estudio de la doctrina y luchando contra nuestra triple concupiscencia, en constancia, como dice San Bernardo, la perseverancia da la corona, podemos, entre comillas, hacer cierta presión a Dios y diciéndole: Señor, yo he tratado de cumplir los mandamientos, he asistido a la Santa Misa todos los domingos, he hecho la oración todos los días, apiádate de mí y véame también eso. O sea, no vea solamente mis miserias. Yo he estado acá, como yo les he dicho y que lo dice el Salmo, he estado como un jumento acá en su potrero, digamos así, tratando de seguir los mandamientos. No sé si me hago entender. O sea, también tiene uno derecho como a tomar como cierta presión, digámoslo, pero eso es una manera espiritual. No se puede tomar literalmente, porque a Dios nadie lo puede forzar a nada. Una promesa formal de Dios, porque la criatura no puede tener derecho para con Dios si Él por bondad no se lo concede. Así como no podemos dar nada a Dios, así nada podemos exigir de Él. Para tener derecho a exigir algo a Dios es necesario que Él voluntariamente se constituya nuestro deudor. Lo que les acabo de decir y que lo repetí, qué pena. Fundamentos y medidas del mérito. Son fundamentos del mérito la misericordia de Dios, quien por su promesa ha llegado a constituirse nuestro deudor. Los méritos de Cristo, que dan valor sobrenatural a nuestras obras. La grandeza del mérito depende de tres cosas: de la dignidad, de la santidad de la persona, y así el mérito de Cristo es infinito, y el de un cristiano fervoroso mucho mayor que el de un cristiano tibio, de la excelencia y de dificultad de obrar. Así una misa vale más que otra obra piadosa, y una limosna abundante más que una escasa, de la pureza de la intención y fervor con que se obre. Muchas de nuestras acciones carecen de mérito o tienen muy poco porque las hacemos o con intención torcida, por ejemplo, de buscar el aplauso de los hombres, o por una rutina de un modo maquinal y sin proponernos a agradar a Dios, o con tibieza y sin ningún cuidado y fervor. Conviene pues que renovemos con frecuencia la intención de agradar a Dios por nuestras obras, y que procuremos realizarlas con esmero y fervor. Por eso todo hay que hacerlo por amor a Jesucristo. Objeto de mérito. El justo puede merecer, con mérito de justicia, la bienaventuranza, el aumento de gracia santificante, el aumento de gloria en la eternidad, con mérito de justicia. Con méritos de conveniencia, gracias, actitudes eficaces para no mantenerse en el bien, la perseverancia final. Nota: el hombre no puede merecer con mérito estricto de justicia ni gracias actuales eficaces ni perseverancia final. La razón es que en ninguna parte de la parte se encuentra tal promesa en la Sagrada Escritura. Por el contrario, ella enseña que debemos obrar nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, no exigiendo, y que el que pide que el que piensa estar firme mire no caiga, 1 Corintios 10:12. Esta doctrina la compendia San Agustín en la siguiente frase: la perseverancia es la gracia, en la gracia se obtiene por la perseverancia en la humilde oración, o sea, la humillación constante y la súplica.
No hay contradicción en que el justo pueda merecer la justicia, la gloria, pero no perseverancia, porque la gloria la merece no por un modo absoluto, sino de un modo condicional, a saber, mientras persevere en la gracia. El pecador no puede merecer nada de justicia, pues está alejado de Dios. Sin embargo, sus oraciones y buenas obras no son inútiles, pues mediante ellas puede alcanzar con mérito de conveniencia gracias actuales y evitar nuevos pecados y su justificación. Para los demás no podemos merecer nada de condigno, pues sobre ello nada nos dice la Escritura Sagrada, pero sí podemos merecer la conveniencia. Orad unos por otros para que os salvéis. Santiago 5:16. Nota, Dios ha querido que la salvación sea a un tiempo don suyo y mérito nuestro. No dárnosla como limosna, sino como pago o recompensa. La gloria es un don suyo y gratuita, en el sentido de que tiene por fundamento la gracia, que es siempre un don gratuito, pero es mérito nuestro en cuanto la merecemos con el buen uso de nuestra libertad, o sea, querer salvarse y actuar como los que quieren salvarse. Nos explicamos así como la Sagrada Escritura nos presenta la salvación, unas veces como don gratuito y otras como un premio y corona de justicia. Por ejemplo, sed fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10. Así nos explicamos también, porque unas veces la atribuye a nuestras obras buenas y otras a la sangre de Cristo. La causa principal de nuestra justificación y de nuestra glorificación es sin duda la sangre de Cristo, pero nuestra cooperación, sea nuestras buenas obras, son una condición indispensable, habiéndonos hecho Dios libres, exige una libre cooperación de nuestra parte. Predestinación, la existencia y errores. La predestinación es el acto por el cual Dios desde toda la eternidad destina a algunos hombres eficazmente a la salvación eterna. La predestinación existe de toda eternidad porque lo que pasa en el tiempo Dios lo ha previsto y determina desde un principio. Debemos distinguir la predestinación a la gracia y a la gloria. Todos los hombres, sin excepción, ninguno son predestinados a la gracia, pues Cristo quiere que todos se apliquen sus méritos para salvarse. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres se salven. Pero la predestinación a la gloria es propia de los elegidos, o sea, de los que cooperan a la gracia y se aplican los méritos de Cristo. Los protestantes, calvinistas y los jansenistas enseñan que Dios no quiere la salvación de todos los hombres, ni murió por todos, sino que solo quiere la salvación de los predestinados, por los cuales únicamente murió. Que existe la pre-reprobación. Esto es que Dios desde un principio destinó a ciertos hombres a la condenación eterna, aún antes de tener en cuenta sus malas obras. Aún antes de tener en cuenta eso es una mentira. ¿Cómo va a ser que Dios fuera tan injusto y tan terrible? Doctrina católica. No la podemos reducir a 3 puntos principales. Dios quiere sinceramente, la salvación de todos los hombres. No existe la reprobación. Nadie se condena sino por su propia culpa. Eso es cierto. Dios quiere sinceramente la salvación de todos los hombres. Se deduce de que murió por todos, como probamos en el dogma 214. Cuando hablamos del dogma, el mismo Dios declara: juro que no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y San Pablo afirma: Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y también lo dice el profeta Ezequiel en el 33:11 y en 1 Timoteo 2:4, que es lo que nosotros hemos leído tantas veces. 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos lleguen a la salvación teniendo el conocimiento de la verdad, que lo hemos repasado en latín. Aunque Dios quiere la salvación de todos los hombres, permite, sin embargo,
la condenación de algunos por respeto a la obra de sus manos. Esto es a la libertad del hombre. Habiendo hecho libre al hombre, no quiere salvarlo de la cooperación de su libertad. No es que permita que se condena, sino que deja que se condena. Pues que condena porque escoge condenarse. Dios no va a obligar a nadie a entrar al cielo. No existe la pre-reprobación. Dios no decreta la condenación de nadie, sino en vista de las malas obras que lo hacen reo de ella. Así la razón que dará el día del juicio de la condenación de los réprobos es porque no hicieron obras buenas. La pre-reprobación iría contra la bondad de Dios, pues crearía seres directamente para condenarlos. Crearía seres indirectamente para condenarlos, sería terrible. Contra su sabiduría, crearía seres a quienes les fue absolutamente imposible realizar su fin. ¿Cuál es el fin del hombre? Conocer, amar y servir a Dios en esta vida, después ver y gozar eternamente en el cielo. Contra su justicia, condenaría a muchos a penas eternas antes de conocerlos culpables. No, terrible esas herejías. Nadie se condena sino por su propia culpa. Dios da a todos las gracias suficientes para salvarse y solo por el voluntario y grave abuso de ellas castiga con eterna condenación. Solo se condenan los adultos que, apartándose voluntariamente de Dios por el pecado mortal, mueren en este estado. Por otra parte, nadie, ni el más endurecido pecador, debe desesperarse, porque es de fe que Dios a nadie ha predestinado para que se pierda. Los que se pierden se condenan por su voluntaria perseverancia en el mal, a pesar de la voluntad que Dios tiene de salvarlos. Se disputa entre los autores católicos y Dios decreta la predestinación en vista de las buenas obras o previamente a ellas. Sepamos lo siguiente. Todos están de acuerdo en afirmar que la predestinación a la gracia tiene ciertamente lugar antes de la previsión por Dios de las buenas obras, pues siendo enteramente gratuita no se nos da en vista de nuestras buenas obras. Respecto a la predestinación a la gloria entra la discusión, siendo la gloria una premio y recompensa de estricta justicia. Nos parece más probable la opinión de los que afirman que sigue a la previsión de las buenas obras con las cuales se merece, lo que no parece muy de acuerdo con la doctrina de San Pablo. Hermanos míos, esforzaos más y más en asegurar vuestra vocación y elección por medio de buenas obras. 2 Corintios 1:10 parece. Bueno, aquí terminamos. Deo gracias de este tratado. Pasamos después a la perfección cristiana. Pues me hice extenso para que terminemos porque ya, como les dije la semana pasada, no se hizo video de catequesis, pues, y los que quieren aprender la catequesis pues se quedarán, y los que no les interesa, pues que Dios los ayude. Les agradezco su bondad. Ojalá, como les insisto, traten de compartir los videos, ayuden a que alguna almita más llegue al redil, como se dice. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram, Domino vobiscum con Spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias. Benedicat vos omnipotens misericordiamus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.